Hoy quiero hablar acerca de la salud mental. Hoy 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. Y la salud mental es algo que cada vez está sonando más, le estamos poniendo más atención, más conciencia, pero desde mi punto de vista sigue siendo algo que necesita tener más atención y necesita tener también más importancia en la práctica no solo de la medicina, porque es salud mental, sino también del día a día de toda la sociedad. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué entiendo yo por salud mental? Para mí, cualquier tipo de resolución de un problema o de una enfermedad viene a través del concientizarnos acerca de lo que puede estar causando esa enfermedad, esa desarmonía, ese problema. Estoy usando palabras diferentes porque no se trata de un tema físico. Desde mi observación, la salud mental no tiene que ver con un retraso mental o una falla en el cerebro por un tema genético. Tiene que ver con hacernos conscientes de ¿qué patrones de pensamiento estamos proyectando constantemente durante nuestro día? Que nos llevan esos patrones de pensamiento a sentir también patrones emocionales y no solo eso, a actuar, a hacer cosas, a ir a ciertos eventos, reuniones, lugares. En otras palabras, los patrones mentales construyen también nuestro comportamiento. Y es así que la salud mental empieza con la conciencia, con el conocimiento de lo que está pasando a un nivel mental. Y esto puede sonar fácil o puede sonar simple, pero en realidad es algo complicado porque hay un estudio que habla de que emitimos más o menos 62,000 pensamientos al día los seres humanos. Imagínense hacernos conscientes de cada uno de ellos, cada uno de estos 62,000 pensamientos, estar conscientes de qué están pasando, estar conscientes de qué características tienen, si son pensamientos constructivos, si son pensamientos destructivos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de pensamiento? Hay muchas cosas que se pueden abordar en el tema de la salud mental. Me gustaría incluso también tocar el tema de los retos a los que nos enfrentamos hoy en día como sociedad. Un estudio en 2021 habla de que la tercera causa de muerte en adolescentes entre los 12 y los 21 años es el suicidio. Imagínense nada más. Hablamos de virus, de pandemias hoy en día con todo lo que ha pasado en 2020, que fue algo caótico y difícil de asimilar para muchos de nosotros. Sin embargo, se nos está pasando por alto esta pandemia, este virus de depresión, de enfermedad mental, que no significa, repito, una enfermedad mental como esquizofrenia o como algo que te lleve al psiquiatra, sino ansiedad, estrés crónico. Estas cuestiones que vivimos la mayoría de la sociedad hoy en día y que empezamos a normalizar por el hecho de que la mayoría de la sociedad las vive, que sin embargo no deberían o no son normales, no son naturales. Dudo mucho que un hombre en tiempos de la caverna o un hombre incluso en la Edad Media viviendo en un campo montando sus caballos tuviera tanto estrés como lo tenemos hoy en día con el tema de la economía, de la inflación, de el ritmo tan acelerado que llevamos por alcanzar el éxito, este concepto que ni siquiera definimos nosotros mismos, sino que la sociedad nos implanta como escalar esa montaña del éxito patrimonial o económico, que algunos de nosotros empezamos a redefinir y cuestionarnos, sí, pero en su mayoría, ¿quién de nosotros o quién, tú que estás viendo este video atrás de la cámara, te has preguntado qué es el éxito para ti? ¿Definiste tú tu concepto del éxito o tal vez es algo que das por hecho y no te has puesto a pensar realmente en qué es el éxito para ti? Desde ahí viene la salud mental desde mi perspectiva. Creo que no es solo un tema de hacernos conscientes de los pensamientos que estamos emitiendo en el día a día, sino también de esos pensamientos más arraizados o enraizados en nuestro subconsciente, como la definición del éxito, la definición de la felicidad, la definición del miedo. Es un océano profundo, como les decía. Este tema nos permitiría hablar por horas y horas en varios videos, pero creo que es algo que también se tiene que abordar poco a poco. Primero, el interés. Despertar el interés en la gente, que despierte el interés en nosotros por saber más acerca de estos temas. El dejar de pensar que la salud mental está relacionado con el consumo de drogas únicamente o con el tema psiquiátrico. Empezar a ver a la salud mental como algo generalizado para la gente, que nos puede servir como un paso a una evolución social que necesitamos dar en realidad. Hace poco me invitaron a escuchar y tuve la oportunidad de aportar también un pequeño comentario en un evento en la Cámara de Diputados acerca de la salud mental, en donde relacionan a la salud mental con la prevención de adicciones. Y yo tenía las ganas de compartir con este grupo de gente, entre ellos algunos actores políticos con poderes de decisión, que la salud mental
es algo que no solamente se relaciona con el derecho a la salud, sino que también se relaciona con el derecho a la libertad. Y les decía que desde mi entendimiento, la libertad no solo es un tema físico, es un tema emocional y es un tema mental. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, como lo acabo de mencionar, que estando libre, o sea, no en la cárcel, no privado de la libertad, que así le llamamos, se suicida, se quita la vida, se mete en depresiones de no salir de su casa, de su cuarto por años, meses. ¿Y quién es más libre? ¿Alguien que está dentro de la cárcel con la libertad física privada o alguien que se quita la vida? ¿Entienden? El tema de la salud mental también abarca el tema de la libertad mental, de la libertad emocional. Y por lo tanto también se relaciona con los derechos que protege nuestra Constitución en México y en el mundo, los derechos humanos, el derecho a la libertad, el derecho a la salud. Este tipo de temas necesitamos traerlos más en las escuelas, necesitamos traerlos más en las universidades, en los círculos de conversación entre amigos incluso, no necesariamente en la academia, sino inclusive tú que estás viendo este video. Hoy en día hay muchos libros de diferentes autores que hablan e investigan técnicas que pueden ser herramientas para mejorar nuestra salud mental, para mantener nuestra salud mental, procurar este aspecto de nuestra personalidad, de nuestra experiencia humana. Porque así como la libertad tiene 3 aspectos, la física, la emocional y la mental, nuestra vida humana tiene 3 aspectos, la física, la emocional y lo mental. A nivel físico, pues tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Vamos a trabajar, buscamos tener ingresos para poder comer, para poder viajar, para poder hacer cosas en este plano. Vamos al gimnasio para procurar nuestro cuerpo físico. Algunos de nosotros, al menos. Yo no, pero me gusta correr. Pero pocos de nosotros procuramos de la misma forma nuestro aspecto emocional y nuestro aspecto mental. Y repito, el primer paso para procurar o para intentar armonizar algo es hacernos conscientes de cómo está ese algo, de qué está pasando dentro de ese aspecto de la vida humana, cómo estoy a nivel emocional, cómo estoy a nivel mental. Y para hacer eso, no necesitamos forzosamente ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Podemos empezar con un ejercicio concreto pero muy poderoso que se llama el ejercicio de introspección. Un ejercicio en donde nos autoanalizamos todas las noches. Y este es un ejercicio que viene desde hace miles y miles de años, siendo practicado por escuelas de pensamiento desde el antiguo Egipto, el cristianismo esotérico, pero incluso también el budismo, el hinduismo, de diferentes formas tal vez, pero todos hablan del autoconocimiento. Y este es un ejercicio de autoconocimiento muy literal, que se hace todas las noches, repito, en donde cerramos los ojos y recordamos qué fue lo primero que hice cuando me desperté. Y empezamos a seguir la película de nuestro día. ¿Qué fue lo siguiente que hice? Y a la vez, cuando vamos viendo aquello que hicimos, vamos intentando percibir también qué fue lo que pensamos mientras hacíamos lo que hacíamos y qué fue lo que sentimos. Esto cubre los 3 aspectos de los que hablábamos, el físico, el emocional y el mental. Y en este ejercicio es muy interesante porque empezamos a hacernos conscientes, empezamos a ver la película de nuestra personalidad, pero ahora desde un punto elevado, en donde vamos viendo a nuestro personaje, a nuestra personalidad, caminar por la vida, ¿no? Hoy me levanté, me fui a correr a la montaña, me llevé a mis perros, me encontré con un amigo, me sentí agradecido de poder estar ahí. Después me sentí cansado, pero me sentí emocionado de haber ido, independientemente de que tenía flojera. Y empiezo a hacer un análisis con el objetivo de encontrar los momentos en donde mi personalidad hizo, pensó o sintió algo que no debía haber sentido, pensado o hecho. ¿Quién determina qué es algo que debía o no debía haber hecho mi personalidad? Únicamente tú, únicamente la persona que hace el ejercicio. No hay un juez. Únicamente nosotros podemos determinar si algo de lo que estamos haciendo, sintiendo o pensando nos beneficia o nos limita, o nos libera o nos esclaviza. Un pensamiento esclavizante, por ejemplo, es: no puedo, me da miedo, no soy suficiente, me va a salir mal. Esos son pensamientos limitativos. Un pensamiento constructivo que nos libera podría ser: soy suficiente, mi valor no depende de mi economía, creo en mí, yo puedo, me comprometo. Este tipo de pensamientos construyen una sensación, un sentimiento destructivo, limitativo. Puede ser un sentimiento de soledad, un sentimiento de envidia, un sentimiento de celos, un sentimiento de miedo. Un sentimiento constructivo podría ser un sentimiento de compasión,
de amabilidad, un sentimiento de amor, un sentimiento de agradecimiento. Entonces, hacernos conscientes a través de este ejercicio de introspección en donde seguimos nuestra personalidad desde que nos levantamos de la cama hasta que nos fuimos a dormir, a acostar en ese momento en donde estamos haciendo el ejercicio, nos empieza a dar conciencia o a permitir ver con más perspectiva nuestro personaje en esos 3 niveles. Y los resultados que yo he experimentado en mi propia vida a través de practicar ese ejercicio de manera regular, muy importante, son increíbles, son poderosísimos, de veras. Para mí esto es como una píldora de la conciencia. Y no quiero decir que sea alguien muy consciente, no quiero decir que tenga todo resuelto en ese aspecto de mi vida, para nada. Pero sin duda alguna, en los últimos 7 años de mi vida, he hecho conciencia acerca de muchas cosas de mi personalidad que eran limitativas, que eran esclavizantes. Y poco a poco, a través de este ejercicio, primero viéndolas, he sido capaz de ir moldeando, modificando, transformando algunos de esos aspectos emocionales y mentales que llevaban a mi personalidad a actuar de cierta forma. No quiero hacer este video demasiado largo, nuevamente, pero quiero dejar este pensamiento. La introspección es la píldora que nos puede ayudar a mantener, a crear y a fortalecer ese aspecto de nuestra vida. Y a la vez, el aspecto emocional y también el aspecto físico, porque eso se traduce. Los sentimientos, las emociones, se traducen en resultados de nuestro cuerpo. Así que eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo video.